Promesa tiene varios aspectos. La promesa no es solamente bendiciones, como dijimos el otro día, la bendición no consiste en bendiciones que podamos palpar solamente con la mano, sino que hay bendiciones espirituales de donde nacen o se manifiestan todas las demás cosas. Entonces Jesús en una ocasión dijo: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más cuánto más el Padre que está en los cielos no le dará el Espíritu Santo? A modo de bendición está dando Jesús. O sea, está diciendo, a modo de bendición, ustedes saben darle cosas a sus hijos, les saben dar dádivas, regalos, dones, saben cumplir el anhelo del corazón de los suyos, de lo que ustedes aman. Entonces, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Fíjate que nos da a entender el Señor que teniendo el Espíritu Santo lo tenemos todo. Y de esto quiero hablarte hoy. Porque, claro que Jesús dijo, consumado es en la cruz, pero el que nos certifica, el que testifica de esa victoria y el que nos revela y el que nos hace acordar es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser llenos? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que ser confirmados? Por el Espíritu, nuestro Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que ser guiados? Por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos puede convencer de la plenitud de Dios en Cristo, lo tenemos todo. O sea, cuando tú sabes que eres heredero por gracia, cuando tú sabes que sobre tu cabeza hay promesa, hay pacto generacional, tú no te conformas ya a vivir miserablemente, a ver si a alguien se le da en el corazón bendecirme, porque nosotros somos benditos del Padre, no somos benditos de la gente. Del mundo somos aborrecidos y perseguidos, difamados, pero somos benditos del Padre. Y como benditos del Padre tenemos herencia. Y esa herencia está revelada en la promesa de Dios. ¿Y la promesa se la dio a quién? A nuestro padre Abraham en la fe. Abraham es el padre en la fe. Y Abraham recibió las buenas nuevas. Ya por el capítulo 12 de Génesis, después el capítulo 15, 17, 18, vemos el pacto que Dios estableció con Abraham y cómo Dios lo fue cumpliendo. Pero había promesas que no se podían entender en ese momento, en ese tiempo, porque todavía la promesa estaba a modo de cápsula. Hasta dice la Biblia, por ejemplo, cuando se profetiza sobre Jesús como promesa, Jesús, lo dijimos el otro día en Génesis capítulo 3, Dios le profetiza o le dice, le promete a Eva que de ella saldría una simiente que le pisaría la cabeza a Satanás, a la serpiente. Entonces, la promesa va encapsulada, va desarrollándose, va manifestándose. En la medida que se va manifestando esa promesa, se va cumpliendo. Cuando llega el tiempo de Jesús, Jesús dijo, consumado es, hecho está. Todo lo que hasta ahí fue prometido según la ley, los salmos y los profetas. Ahora bien, no se termina con la muerte de Cristo, porque era necesario que Cristo resucitase. Cuando Jesús resucita, entonces era necesario que Jesús ascienda, fuera recibido por el Padre, entrando al trono de la gracia por todos nosotros, no solamente por Él. Y entonces Él dijo, y yo no lo dejaré huérfano, enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la promesa, porque también se le llama el Espíritu de la promesa. O sea, la promesa es dada a los hijos, y los hijos son los que heredan del Padre. Hasta ahí estamos. Pero vamos a ver el desarrollo, porque hoy nosotros tenemos promesa. No solamente tenemos la promesa del Espíritu ya, algunos que hemos recibido la señal, el sello de ese Espíritu Santo que poseemos, sino que también tenemos grandísimas promesas, preciosas, dice el apóstol, y grandísimas promesas. ¿Sabes lo que es? Que tú te enteres, que a ti se te despierte el Espíritu a las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para ti y para mí. Cuando las grandísimas promesas y preciosas promesas no son cosas, sino que son el poder de manifestar esas cosas que están en el mundo espiritual dadas por el Padre, pero las tenemos que bajar nosotros por la fe y la declaración profética. Entonces, una hermana me decía estos días, pastor, pero yo no creo que alguien puede profetizar, decir y porque Él lo dice se cumpla. No, lo que pasa es que los verdaderos profetas de Dios oyen primeramente a Dios y hablan lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Nosotros no estamos para inventar, nosotros no estamos para argumentar con un montón de palabrería y esperar que Dios respalde nuestra palabra, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de oír al Espíritu Santo para entonces traer un mensaje al pueblo
o para dar una dirección, o una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra profética. Pero no somos inventores de bienes, somos oidores y hacedores de la palabra. Entonces, cuando tú eres oidor y hacedor de la palabra, tú caminas en un espíritu profético. Cuando tú solamente quieres traer una palabra para estremecer a la gente, para alegrarla en el momento, bueno, hay otros métodos humanos, carnales, que también se pueden usar y tú puedes que la gente te admire y diga, uy, qué buena onda, qué aliento que me da esta persona, pero todo eso es como un hábito que perece. Tarde o temprano ese aliento humano cae y sin fuerza y sin fruto, pero cuando es Dios, el fuente de vida, el fuente de gracia, el que inspira la palabra, y nosotros como oidores y hacedores de la palabra estamos repitiendo por lo que el Espíritu dice a la iglesia y declaramos, pasarán los años, pasará el tiempo, pero esa palabra no volverá a Dios vacía, porque seremos como la generación de los Samueles. Dice que ni una profecía de Samuel cayó en tierra. Todo lo que Samuel dijo fue hecho, según Dios le reveló. Entonces, nosotros como un ministerio profético tenemos que sobre todo ser solícitos en oír a Dios. Oír a Dios en el culto, oír a Dios en casa, oír a Dios en el Espíritu. Velar en todo tiempo para que Dios te hable. Y cuando Dios te habla, no amilanarte, no intimidarte, sino por el contrario, tomar valor y soltar la palabra, porque eso hace que el agente de transformación, que es la voz profética, haga que el reino se establezca. Entonces, ¿cómo podemos entender que un solo hombre, Cristo, trajo el reino de Dios y su justicia a la tierra, y todos los que lo hemos recibido no lo podemos contener? Hay tanta religión, tanta iglesia religiosa, tantos ministros religiosos. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios actuando? ¿Dónde están los hijos del reino? El más pequeño en este reino, dice la Biblia, dijo Jesús, es más grande que Juan. ¿Dónde están los que son más grandes que Juan? Todos nosotros somos más grandes que Juan en potencia. ¿Dónde se está manifestando ese espíritu de valentía, de temor de Jehová? Ese espíritu veraz, ese espíritu que testifica a pesar de las confrontaciones que pueden venir, sin miedo, denunciando el pecado, no conformándose. Porque nosotros no estamos para alegrar el oído de nadie, nosotros estamos para hablar verdad. Nadie va a ser transformado con mentira, solamente la verdad cambia. Amén. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir, que nosotros somos hijos de pacto, somos hijos de promesa. Y la promesa es más, consiste en más cosas de que nos vaya bien, aparentemente, todo el tiempo. A veces por vivir por la promesa vamos a tener que padecer persecución, rechazo, incomprensión, burla, descrédito, difamaciones. Porque la gente que no entiende la cosa del Espíritu murmura, habla, critica, maldice, envidia, cela, desacredita a los siervos de Dios, porque la ignorancia es muy atrevida. La carne no puede contra el Espíritu, pero sí se opone continuamente a la vida del Espíritu. Entonces yo les quiero mostrar el desarrollo de la promesa en Hechos capítulo 2, una lectura muy conocida, pero hay varios versos que les quiero compartir. Dos aspectos de la promesa. El primer aspecto de la promesa es el derramamiento del Espíritu Santo, cuando ya sabemos, vamos a ver en Hechos capítulo 2, gloria a Dios. Vamos a ver el desarrollo de esta promesa, cómo se fue dando. Hubo alguien que lo profetizó, o varios que lo profetizaron. Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Voy ahí, porque para no leer tanto, pero todo es necesario leerlo. Gloria al Señor. Bueno, 2:21 de Hechos, dice aquí el apóstol Pedro, creo que es el que habla después del bautismo de fuego que disfrutó la iglesia en Pentecostés. Entonces toma de las profecías que venían anunciando esto como promesa. Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla, prodigio y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Esa es la raíz profética. Fíjate, acá está hablando que Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia y en su omnipotencia
Él, como dice Apocalipsis, Cristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, solamente los que estaban cerca de Dios durante generaciones, durante siglos, solamente decían lo que oían por el Espíritu. Y dice Pedro, los profetas que antes profetizaron acerca de estos tiempos y de nosotros, consultaban qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo acerca de lo que veían por el Espíritu Santo que les hacía ver. Eran misionarios, eran profetas videntes algunos, otros oían a Dios, otros tenían una visión, otros eran guiados a profetizar como lo fue Moisés, porque el Señor le levantará profeta como a mí, y a él oiréis. La mayoría de los líderes en el Antiguo Testamento, todos dieron testimonio de Jesús, hablaron del Mesías. Entonces el verso 23 es clave, porque hay cosas que tú ahora estás orando y te estás preguntando y estás buscándole la vuelta a asuntos personales de tu vida, y Dios ya por el determinado consejo y anticipado conocimiento, Dios sabía lo mal que le iba a pasar Jesús por nosotros, y Dios sabe lo que Él te tiene retenido en el cielo para soltarte en este tiempo, y Dios sabe la oposición que vas a tener también. Por eso el Señor nos revela que no hay nada que nos sorprenda a Dios. Dios no anda improvisando. Dios tiene un pacto, Dios tiene promesa, Dios tiene un camino, Dios tiene mentores, Dios tiene edificadores de la iglesia, Dios tiene pastores, tiene maestros, para que nosotros encaminados crezcamos y se desarrolle el pacto, se manifieste el pacto en nosotros. A este, Jesús, verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, algunos dicen, y lamentablemente hay que reconocer que aún personas ilustres dentro de la iglesia, alguno dijo, Jesús fracasó en la cruz. Alguien muy conocido mundialmente, Jesús fracasó en la cruz. No entendían ellos en su naturaleza carnal, en su mente religiosa, y le ponían un título al sacrificio de Jesús. Jesús fracasó, porque mira todo lo que sufrió. Uno de esos fue el Papa, que falleció. No sé si ustedes lo leyeron, pero en una conferencia que dio dijo, Jesús fracasó en la cruz. No, el que fracasaste fuiste tú, y Jesús fue el sustituto de tu fracaso para sufrir el castigo y para que tú tengas paz y salvación. En el determinado consejo de Dios estaba que Jesús fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús intentó como hombre convencer al Padre en el Getsemaní si hubiera otra forma de redimir, y no hay otra forma de redimir sino con sangre, el sacrificio, porque el sacrificio garantiza el pacto. ¿Sabes lo que es que garantiza el pacto? El sacrificio. Claro que nuestra fe lo toma los beneficios del pacto, pero lo que garantiza el pacto entre nosotros y el Señor es Cristo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios le levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y para esto había profecía. Uno de ellos fue David, que dijo, tu santo no verá corrupción. Entonces había un montón de profecías en cumplimiento. Cada segundo que Jesús vivía en el tiempo de su carne era un cumplimiento continuo. Cada cosa, cada acción. Y dice el apóstol Juan en su evangelio, dice que no había manera de contener. Los libros no se podían escribir en cantidad de obras y palabras que Jesús hizo. No había forma de narrar, no había forma de escribir, de contener toda la vida de Jesús, el verbo en acción. Amén. Entonces fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque tú eres un verbo en acción. Nosotros no somos, digamos así, personas que tenemos, una esperanza, una religión que adoptamos. No, nosotros somos el verbo en acción. Cuando tú eres oidor y hacedor de la palabra, el Señor te ve en el carácter del verbo de vida, manifestando, imitando a aquel que es maestro nuestro y que nos dejó una señal y nos dejó un testimonio para que nosotros hagamos aquellas cosas que Él nos enseñó a hacer. Entonces, cuando se manifiesta en nosotros, por la obediencia a la palabra, el Espíritu de Cristo, del verdadero. Entonces, claro, nosotros vemos que ni la muerte pudo retener a Jesús. Nada lo podía frenar. ¿Sabes lo que nada te frenará? Para que tú aproveches y disfrutes la herencia, el manifestar el Espíritu del Verbo.
Que tú no te muevas por lo que ves, por lo que sientes, por lo que la gente dice, por lo que tienes, por lo que no tienes, porque tú eres más rico en ti mismo, eres más sustanciosa espiritualmente, por lo que la voz profética viene a tu oído a revelarte y a darte a conocer el pacto, del cual tú eres la parte del contrato. Está el Señor el que establece el pacto o el contrato, y somos nosotros los creyentes en quienes se acredita la bendición de la promesa. Entonces, al cual Dios levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mira, cuando tú te mueves en el espíritu del Hijo, en el espíritu de Cristo, cuando tú estás accionando la palabra en tu vida, cuando tú la estás creyendo y la estás poniendo por obra, nada te puede retener ni detener. O sea, nada te puede robar la bendición, retenerte en la garra de Satanás, la bendición tuya o la herencia tuya, y nadie te puede detener de tu avance. Verso 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades. Esta es una profecía que tenía cumplimiento, y acá la está recordando Pedro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjate, nosotros conocemos los caminos de la vida por la palabra, por la escritura, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, se produce justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como resultado de nuestra fe y nuestra obediencia en el pacto. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, cosas que sí necesitamos, pero no son la prioridad de nuestra vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque somos personas, estamos en un cuerpo humano que necesita ser alimentado, necesita cuidados, necesita descanso, necesita reposo, necesita alimentación, etc. Jesús enseñó, no trabajé solamente por la comida que va a la letrina y perece, sino por la comida que a vida eterna conlleva. ¿Y cuál es esa comida? La palabra. Nosotros vivimos por la palabra, por eso somos hijos proféticos. Y como hijos proféticos tenemos la promesa que en la medida que caminamos en verdad, se va a ir manifestando la bendición en nuestras vidas. No, la bendición no es algo mágico, la bendición no viene solamente por una oración de un pastor, la bendición viene cuando tú escoges el camino que va hacia arriba, porque para el entendido el camino de la vida es hacia arriba. Entonces el que escoge el camino de la vida, que es hacia arriba, se está bendiciendo solo. ¿Traerá provecho el hombre a Dios? ¿Le traerá provecho el hombre entendido al Señor? Dice el libro de Job. No, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces cuando tú escoges el camino de la sabiduría, tú estás atrayendo para ti esa promesa que tiene cumplimiento solamente en creyentes. Por eso es importante que nosotros le demos gloria a Dios, no solamente por su fidelidad, sino también por su pacto, que es sempiterno, que no se puede violentar. Hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente de David. David era el que había profetizado esto. Se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjate, ahí tienes cumplimiento profético en Cristo en los días de su carne, conforme en este caso la profecía de David. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Claro, ellos fueron testigos oculares porque eran su generación. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjate, es clave que nosotros entendamos estos versículos. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene una semejanza a lo que Dios espera que nosotros vivamos en los días de nuestra carne ahora. Porque Jesús es el modelo de vida. A veces lo decimos para evangelizar, pero no nos damos cuenta que lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Jesús, todo lo que vivió en los días de su carne, se espera que ahora los que creemos en Él hagamos mayores obras. Así dijo Jesús.
Vosotros haréis mayores obras porque yo voy al Padre y os enviaré la promesa, el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Y el verso 33 es muy rico porque dice que Dios le exaltó, por la diestra suya exaltó a Jesús, verso 33. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre lo que veis y oís. Ha derramado en vosotros lo que veis y oís. Cuando nosotros predicamos la palabra, ¿qué es lo que se produce en el corazón de los que oyen? Si estamos oyendo con fe y nosotros estamos trazando bien la palabra de verdad, lo que se produce es el impacto poderoso del Espíritu Eterno que graba a fuego la palabra en los corazones. Y cuando la palabra es grabada a fuego, cuando hay retenedores de la palabra, cuando no hay solamente la audiencia, oidores, sino hacedores de la palabra, el Espíritu que inspira y revela la palabra y confirma la palabra en el oyente, es el mismo Espíritu que va a producir hasta el fin el efecto de esa promesa. Como ahora ustedes están siendo inseminados por la palabra. Yo mismo estoy siendo inseminado por la palabra porque la palabra tiene el poder de producir un fruto acorde a la simiente incorruptible que es Cristo. Por la naturaleza de la palabra produciremos los frutos que ésta trae. Entonces el verso 34, porque David no subió a los cielos, pero profetizó de los cielos, y profetizó de Jesús, y profetizó de la crucifixión, y profetizó de la resurrección. El Espíritu mismo que inspira, revela y manifiesta a todos por la voz declarada del Padre hacia las generaciones, es el mismo Espíritu que acompaña al creyente hasta que esa palabra madura de corazón y viene. Hay una palabra en Gálatas que dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuánto se tardó Dios para enviar a su Hijo? Midiendo el tiempo humano, unos 4.000 años en promedio. Después de 4.000 años que el hombre falló, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a salvar lo que se había perdido y a deshacer las obras del diablo, conforme a la promesa. Y yo, ¿sabes? Te hablo a mi corazón y te cuento algo personal, cortito. Cuando yo estoy en un problema que no le veo salida, mi oración es esta: Señor, yo no cerraré mis ojos hasta ver tu promesa cumplida en mi vida y en mis hijos. No cerraré mis ojos hasta ver tu palabra cumplida en los que la reciben. ¿Por qué? Porque esa es mi garantía. Yo apelo al pacto, no apelo a mi fidelidad, no apelo a mi superfe, no apelo a mi conocimiento, porque no tengo mucho. Apelo a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios y a Jesucristo, el testigo fiel, y al Espíritu del Hijo que obra en mí y opera en mí, que es el Espíritu del Verbo de Dios, el que puede confirmarnos en su verdadero Evangelio. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, acerca de Jesús profetiza, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, verso 34. Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A nosotros, algunos nos crucifican, algunos nos quieren ver padecer en la carne, algunos nos persiguen, algunos nos difaman. Y hablo en cuanto a la iglesia en general, no te hablo en lo personal, te hablo como iglesia, como familia de la fe, como hijos de Dios, como testigos de Cristo en este siglo. Hay un espíritu inmundo que está continuamente persiguiendo a la iglesia para desacreditarla, para hacerla desmayar, para ponerla en fuga. Pero ¿sabes una cosa? El Señor pelea por nosotros. El Señor nos levanta la cabeza y nos dice, no temas, siervo mío, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la promesa de Dios para el pueblo. Dice que cuando escucharon el testimonio de Pedro, aquellos que pensaban que estaban todos ebrios, el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate, la palabra caló hondo en el corazón de aquellos que estaban en carácter de oidores, de chumas, de curiosos, porque no todos los que seguían el testimonio de la manifestación de Dios era porque querían lo de Dios, sino porque estaban en contra y la perseguían. Pero la palabra era irrefutable y el Espíritu Santo se encargó de confirmarla en los corazones de los oyentes. Entonces abrieron su corazón y se dispusieron a la obediencia a la fe. Obediencia a la fe que les fue inspirada. Romanos 1, 4 y 5 dice que este evangelio se predica para obediencia a la fe en toda nación. Cuando ellos escucharon el relato de Pedro, entonces eso les produjo una fe
y se compugieron, vino convicción del Espíritu Santo, vino un redargüimiento y dice, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y fíjate, entonces le dice, arrepentíos, primero. Segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tercero, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. El don del Espíritu Santo es la investidura, es el bautismo del Espíritu, es la llenura del Espíritu que iba a venir como una consecuencia de la obediencia a esa fe. Porque para vosotros es la promesa, fíjate, ahí está el título del Espíritu, la promesa. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por dónde? Por el Evangelio, mediante el espíritu de la reconciliación y la justificación, que es el testimonio de Cristo, que es el evangelismo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, porque para vosotros es la promesa. Entonces, no alcanzaba con que Jesús dijera en la cruz del Calvario, consumado es. Necesitaba confirmarse toda esa obra y toda esa palabra dada por el Cordero mediante el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona cree en el Evangelio, se arrepiente de corazón, se bautiza, nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a llenar esa vida, podemos decir que esa persona está convalidada en lo celestial, está confirmada como un agente de reino, como un embajador del reino, como un hijo del reino. Ahora, como hijo del reino, tenemos que conocer el pacto y tenemos que saber de las promesas, porque tú tienes una herencia. Verso 40, y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. ¿Cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? Recibiendo el testimonio, creyendo y obedeciendo el Evangelio, viviendo en el Espíritu para Dios. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos fuimos bautizados acá? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y ahora se necesita manifestar el fruto. Porque tenemos evangélico para ser dulce por donde tú vayas. Aún gente que está en pecado, que vive en la carne, que vive atada, que vive en maldición. Te voy a decir que por un tiempo iba a la iglesia, pero acá está el fruto. Porque el fruto no se puede manifestar sin perseverancia. La perseverancia es la que permite la manifestación del fruto. Por eso, cuando Jesús habló acerca de la cizaña y del trigo, y enseñó que se confunde la cizaña y el trigo mientras está en ese proceso de crecimiento, pero no se puede tocar, porque puede que por querer quitar la cizaña tú dañes el trigo. Hay que esperar la manifestación y digamos así, la plenitud del grano, para verdaderamente discernir de qué naturaleza es, tanto la cizaña como el trigo. Entonces, a veces decimos, bueno, pero ya tengo tanto años el Señor no me concede, no se me da, no sé qué pasa, no oye mi oración. No, la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todo lo que se espera tiene su hora. Entonces Dios también está probando nuestra participación en Cristo. Dios también está probando ¿qué? Nuestra perseverancia. Porque el que persevera, prevalece. Si tú recibes a Jesús y huyes como el mono con el plátano, la promesa no te va a perseguir donde tú vayas. A no ser que tú tengas un corazón abocado a las cosas del Espíritu y vayas madurando en fe y en obediencia hasta que la promesa tenga el cumplimiento completo y perfecto en tu vida y en la mía. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el fruto de la perseverancia. O sea, el fruto inmediato del verdadero cambio de corazón y del verdadero nacimiento de nuevo, que habló Jesús a Nicodemo, que le dijo, es necesario nacer de nuevo. La evidencia de que alguien nació de nuevo es que anhela las cosas de arriba, anhela a los que son de arriba, necesita la comunión con los santos, necesita recrearse en la presencia de Dios. Esa es una evidencia de que alguien es espiritual. Entonces el verso 42 es una señal de aquellos que fueron escogidos por el Padre y que obedecieron el Evangelio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. O sea, no es que solamente tenían el librito bajo el brazo, sino que tenían un testimonio de ser parte de un pueblo. Tenían comunión, tenían amor, tenían solidaridad, tenían cosas en común, tenían amor demostrado.
Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las evidencias de que alguien es espiritual y es parte del cuerpo de Cristo. Porque ya te digo, cada uno tiene su propio discurso. Dice Proverbios 23:23, cada uno proclama su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, cuando nosotros escuchamos, hasta el diablo se justifica. Pero el que persevera en la doctrina de los apóstoles, el que tiene comunión con Dios y con los hermanos, el que tiene en común oraciones a favor del pueblo, el que está dispuesto a partir lo que tiene con otro para dar, en ese verdaderamente el testimonio es verdadero y fiel. Vale, esa es la primera parte de la promesa, donde el Espíritu Santo, o sea, donde Cristo viene, muere por nosotros, redime, resucita, asciende y ora al Padre para que envíe el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo. Esa es la primera parte, lo que consiste en la redención, la salvación, el perdón de los pecados. Pero ahora necesitábamos la otra parte, que es la participación del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos hizo renacer para una esperanza viva y nos dio a participar de su naturaleza. Y nosotros los que hemos oído y creído el Evangelio, tenemos el Espíritu como arra, como señal en nuestra vida, porque fuimos marcados a fuego por el Espíritu Santo. Y entonces de nuestro corazón ahora viene la acción justa, que es, ¿cuál? El hecho de tener cosas en común, la koinonía. Porque estamos bautizados por un mismo Espíritu, todos los que hemos recibido a Jesús fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Vale, ahora vamos a la otra parte que consiste en lo que es la responsabilidad de todo cristiano también. Vamos a ver el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, acá apóstoles tenemos que poner por el Espíritu a través de los apóstoles. Pero bueno, los apóstoles demostraban con señales y con poder que el Espíritu Santo estaba en ellos. Verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos, comunión, anhelo, unidad. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Quién era el que los congregaba? ¿Quién era el que los juntaba? ¿Quién era el que los mantenía unidos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo testificaba que ellos sí eran nacidos de nuevo, que ellos sí eran redimidos y que en ellos estaba el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Estaba siendo edificado el Espíritu de Cristo en cada uno de ellos. Entonces hay un testimonio interno y hay un testimonio externo. Hay un testimonio interno donde el Espíritu Santo nos convence, nos regenera, nos renueva, nos lava en el lavamiento del agua por la palabra, nos limpia, porque la sangre nos santifica, pero el Espíritu Santo nos purifica y nos edifica y nos perfecciona hasta el fin. Ese es el Espíritu Santo con la palabra. Entonces dice acá, perseveraban unánimes. Unánimes es una alma. Todos sentían lo mismo. Porque una cosa es estar unidos o juntos y otra cosa es estar unánimes. Nosotros podemos estar juntos y no sentir lo mismo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no miraba solamente por lo de Él, sino por lo de los demás. Filipenses capítulo 2. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, esto, hermano, tenemos que entender el versículo 43 hasta el 47. Tenemos que ver que el Espíritu de la promesa nos lleva a todos a hacernos partícipes y nos da una conciencia de herederos y de sentido de pertenencia. Nadie que tenga el Espíritu Santo, nadie que tenga en sí mismo el testimonio, camina solo o se ve solo todo el tiempo. Podemos tener baches, podemos tener un momento de tribulación, podemos pasar un momento de desánimo, pero aquellos que fuimos bautizados en el mismo Espíritu, bajo la misma nube, aquellos que comimos el mismo pan, que participamos de las mismas oraciones, no podemos sentirnos cada uno por su lado y cada uno sálvese quien pueda, no, porque somos una familia, somos un cuerpo. Entonces tenemos que cargar en nuestro lomo, no solamente con la prueba que Dios nos da, sino también con nuestro hermano débil en la fe
o atribulado. Entonces, en este pacto tenemos la garantía que es Cristo el único mediador e intercesor, que vive siempre para orar por nosotros. Entregado por el Padre, como un chivo expiatorio, que por su sangre se expía con X nuestra culpa. Cristo es la figura de aquel chivo expiatorio que en el Antiguo Testamento se sacrificaba para perdón de pecados, y ahora Cristo vino a tomar nuestro lugar por nuestros pecados. Esa sangre es redentiva y santificadora. Jesús también fue quien resucitó, y en Él no solamente fuimos muertos, sino también resucitados. Entonces el verso 33 de Hechos 2 dice: exaltado por Dios, recibió la promesa del Espíritu, y Él mismo es el que derrama o ora al Padre para que sea derramado el Espíritu Santo de la promesa sobre todos sus creyentes. Para entrar a esa gracia necesitamos arrepentimiento, humillación, confesión de pecado, bautismo en aguas. Ese proceso que nos garantiza un nuevo nacimiento. El verso 39 habla de que tenemos una herencia. Hechos 2 habla de una herencia, la heredad de la promesa. El verso 40 habla de que fuimos llamados por el Evangelio, y al obedecerlo somos ahora copartícipes de toda gracia con el Señor. El verso 41 habla de que los añadidos al cuerpo tienen la vida del cuerpo, del Espíritu que opera en el cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Vamos a leer otros versículos. En Romanos capítulo 14, verso 11, dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahí habla de que nuestro testimonio va a producir fruto. Nuestro testimonio va a cumplir aquel avivamiento que el Señor dice que iba a pasar en el último tiempo. Gálatas capítulo 2, verso 20, los que reciben el testimonio tienen que considerarse crucificados con Cristo, viviendo en la fe suya, y que en los días de carne que restan en esta tierra podamos manifestar la fe del Hijo de Dios, esa fe que Él tuvo, el cual dice: me amó y se entregó a sí mismo por mí, es digno de mí aquel que me salvó. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. El consejo apostólico para Timoteo y para todos aquellos que agradecemos la salvación y reconocemos a Dios por Padre. Dice en la versión purificada, la Reina Valera del 602, dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira, ahí está hablando que en estas últimas generaciones, y perdónenme la expresión, pero lo voy a soltar así, la gente tiene un anticonceptivo espiritual en el oído, para que la palabra no le germine, para que la palabra no le produzca. ¿Por qué? Porque están oyendo pesadamente, tienen comezón de oír. Sienten molestia cuando viene la palabra de Dios a redarguirlos, a reprenderlos, a exhortarlos, a dejarlos en evidencia. Porque la palabra tiene esa virtud de alumbrar nuestra tiniebla. Algunos lo ven como un problema. Por eso dice en San Juan capítulo 1 que la luz del mundo, Cristo vino al mundo, y los que tenían sus obras en las tinieblas no quisieron ser alumbrados para no quedar en evidencia, y se abstuvieron de ir a ser manifestados delante de Jesús, pero otros que tenían sus obras en luz fueron con gozo, con gusto a la presencia del Señor para recibir más luz. Entonces la palabra denuncia, la palabra confronta, la palabra evidencia, la palabra alumbra, la palabra es el agente de Dios que muestra la necesidad de un cambio. Pero no creas que todos aquellos que están recibiendo la palabra la están recibiendo con gozo y mansedumbre, sino que hay muchos que tienen el oído con pesadez de oír, tienen comezón, y ese es el anticonceptivo donde la palabra no puede producir fe, donde la palabra no puede producir obediencia, donde la palabra no puede producir fruto. Porque aunque oyeron, no están dispuestos al cambio o a la productividad de la palabra en su corazón. Recuerda que la palabra no es un sonido, la palabra es un espíritu.
Amén. Mis palabras son espíritu, son vida. Vida. Así que aquel que tiene tropiezo en la palabra de Cristo está haciendo tropezar la vida abundante que Cristo le envía. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, verso 3. Verso 3 de 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. Fíjate qué curioso, ¿no? Que sin ser enseñados quieren enseñar. Sin haber tenido tiempo para ser discipulados quieren ser discípulos. ¿Tú crees que una persona que nunca fue hijo de nadie puede engendrar hijos espirituales? Sí, los puede engendrar haciendo una oración. Y Dios puede usar a cualquiera. Pero pobrecitos los que nazcan de esos lobos, porque tienen un mal testimonio, tienen una frialdad, tienen un mal ejemplo. Así hay mucha gente que engendra, como esos adolescentes que pasan una noche loca de botella y dejan embarazada a una chica. Por naturaleza el bebé va a nacer. El problema es qué educación y qué destino le espera. Y así hay muchos que están dando a luz hijos sin responsabilidad, sin testimonio, sin el espíritu correcto. Y por eso tenemos una iglesia como la que tenemos en este siglo, donde hay multitudes cantando y saltando alrededor del humo y del ruido y del colorete, de las luces, pero no ves saltando en los vientres los hijos de promesa. Yo no quiero saltar, yo quiero que mis hijos salten de alegría cuando se les revele el pacto. Quiero que ellos digan, valió la pena, papá, mi obediencia me trajo fruto en mi vida. Y creo que para mis generaciones habrá promesa a cumplirse porque yo he guardado el pacto. ¿No? Mira, las cosas de Dios no son espectaculares. Las cosas de Dios, según el mundo, no se aplauden. Pero según la ciencia del Espíritu, son para celebrarse todos los días de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, yo creo que el Señor nos exhibió a nosotros los apóstoles como espectáculo al mundo. O sea, estamos en la vitrina, la gente nos mira, no nos lee, no nos entiende, no nos celebra, no nos recibe, pero el Señor quiso mostrarse por medio nuestro. Como dijo también el apóstol Pablo a los Corintios, le dijo, mirad hermanos que muchos de vosotros no son sabios, no tienen doctorado de esta vida, no tienen muchas cosas, pero Dios escogió lo vil para avergonzar a los que se creen algo. Entonces, que Dios te haya escogido, que Dios me haya escogido, es glorioso para nosotros, no para el mundo. Porque en la regla del mundo no es admirable nuestra condición y nuestra posesión. Cuando tú por ahí escuchas la palabra pastor, o cristiano, o hijo de Dios, tienen un mal ejemplo, en muchos casos, tienen un mal testimonio y tienen una mala, digamos así, imagen, y tienen prejuicios por nosotros como hijos de Dios. Pero Dios, en su fidelidad, testifica por nosotros. Entonces el verso 4 de 2 de Timoteo 4 dice, así apartarán de la verdad el oído. Que Dios nos guarde de apartar la verdad, el oído de la verdad, porque ese es nuestro suicidio. Es como quitarle la suministración de sangre, de oxígeno y de suero a un enfermo hospitalizado. Nosotros tenemos todo el suministro de Dios por el Espíritu Santo y sobre todo la palabra es la que nos mantiene en pie y nos hace seguro nuestro andar. Así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuánta gente está comprando fábula y no obedece la verdad? ¿Cuánta gente es fértil el corazón de ellos para las tonterías y no para una verdad que se puede, convalidar en toda la Escritura? Gente que vive de perlitas, de promesas, de salmitos que se acomodan a su capricho y necesidad, pero que no quieren ser edificadas con toda la dieta de Dios. ¿Por qué? Porque tienen preferencias y tienen elección. Cuando nosotros fuimos escogidos en Cristo, elegidos por el Padre, para heredar bendición, tenemos que aceptar los términos de aquel que estableció el pacto. Verso 5 de 2 Timoteo 4 dice, tú por tanto vela en todo. Este es un consejo para nosotros, del apóstol Pablo. Tú por tanto vela en todo. Sufre aflicciones, porque aflicciones vendrán por causa de la verdad. Haz obra de evangelista y cumple bien tu ministerio. Y ahí el apóstol exhortaba a su hijo Timoteo, pero también es una carta pastoral. Entre las cartas pastorales está Timoteo, Tito, Filemón, y son cartas que también nos competen a nosotros porque, hablando en madurez, todos tenemos que llegar a esto, a ser testigos y ser ministros competentes de este nuevo pacto. Entonces, es importante que nosotros atendamos
esta salvación, porque en esta salvación está incluido tu bienestar, tu paz, tu recurso, tu salud, tu gozo, tu victoria, tu realización personal. En todas las áreas el Señor suplió mediante Cristo. Hebreos 9:28. Hablando de Cristo como el mediador del pacto, dice, así que Cristo fue ofrecido, Hebreos 9:28, así que Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez aparecerá sin relación con el pecado, aquellos que le esperan, aquellos salvos que le esperamos. O sea, Jesús fue ofrecido una vez y para siempre, su obra fue perfecta, fue acepta, fue redentiva y fue eterna, y ahora el Espíritu Santo nos confirma que esa obra está acreditada en nosotros, y ahora esperamos que Jesús venga por nosotros, que somos los redimidos, y el mismo Espíritu Santo estoy seguro que nos dará convicción del tiempo de su venida, nos alertará para estar listos, velando, expectantes a ser levantados con poder. Cuando escuchemos la final trompeta, dice la palabra. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero decirte? Que las promesas se van a acreditar en nuestra vida de una manera concreta en la medida que nosotros caminemos como circuncidados. Abraham tuvo un pacto de circuncisión física, nuestra circuncisión es espiritual, dice Pablo en la carta a los Colosenses, que nuestro corazón fue circuncidado, pero tenemos que revisar nuestro andar, tenemos que revisar nuestro estado espiritual, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, confirmarnos que estamos en Cristo, que estamos caminando bien, que estamos ordenados, que andamos en luz, que podemos ser recomendados a toda buena conciencia, porque esto es trabajo sacerdotal, esto es lo que nos compete. Mirad que vuestros caminos sean limpios. Si tu ojo te fuera un tropiezo y ocasión de caer, échalo de ti, mejor es entrar al reino con un solo ojo que irte con los dos ojos al infierno. O sea, Jesús es claro cuando habla de examinarnos, cuando habla de mirarnos en el espejo de la palabra. La circuncisión es la señal del pacto, el sacrificio de Cristo es la garantía de que la promesa se cumpla en nosotros. Cristo fue el sustituto nuestro en la cruz. Y el Espíritu Santo es la promesa que al mismo tiempo tiene el potencial de cumplir con todo lo demás cuando éste se manifiesta en la vida de los que le creen a Dios en verdad. Para confirmación y consumación. Pablo en una de sus cartas también escribió que ellos estaban para confirmación en los hermanos, entre las iglesias. Pablo estaba para confirmación. Es importante que entendamos que todo lo que nosotros de alguna forma le estamos creyendo a Dios necesita la confirmación para que no nos volvamos atrás por nada. El Señor prometió y el Señor cumple. Hay un debido tiempo que tenemos que esperar, pero el Señor cumple. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, sino que por el contrario, el Señor nos hace entender que fuimos elegidos. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice que los creyentes, los que estamos hoy, y muchos que aún no están pero vendrán, dice que fuimos elegidos por el Padre según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Bueno, este versículo tiene mucha riqueza. Este versículo tiene muchas cosas por enseñarnos. Número 1, Dios nos eligió. El Señor en Cristo, dice la Biblia que Él envió al Hijo para que todo aquel que en Él cree, no es como los calvinistas que dicen que Dios señaló a algunos para salvación y a otros los dejó perdidos para siempre, no. Todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa doctrina de la elección de Dios, que Dios ya sabe, claro que Él puede saber en su omnisciencia quién le va a reconocer y quién no, como hablábamos el domingo, que a Jacob amó y a Esaú aborreció, porque Él sabe la intención de los corazones y Él conoce las personas desde antes, Él mismo las creó. Pero no hay tal cosa como que Dios mandó a Jesús por algunos. La Biblia dice que Cristo murió por todos. Y todo aquel que en Él cree, todo aquel que le invoque, todo aquel que le oiga, todo aquel que obedezca a esta fe, será salvo. Dios no hace excepción de personas, aunque Él conoce anticipadamente la intención de los corazones. Entonces, mira, vamos a ver este versículo que nos enseña muchas cosas. Número 1, 1 Pedro 2:2.
elegidos según la presciencia de Dios. Y yo puedo notar en esta lectura de este versículo acá, en el encabezado dice que nos eligió según la presencia de Dios. Ahora, Dios sabía que el hombre iba a fallar en el huerto del Edén. Entonces, cuando le profetiza a Eva que la semilla de Eva iba a matar y le iba a herir en la cabeza a la semilla de la serpiente, a la simiente de la serpiente, es según la presciencia. Y cuando Jesús iba a derrotar a Satanás en la cruz, de ahí íbamos a nacer muchos hijos. Y Él nos eligió en Cristo a aquellos que íbamos a nacer mediante la fe en Él. ¿Se entiende? Entre otras cosas, es muy profundo este versículo, pero yo entiendo la presciencia de Dios. Antes de que el mundo fuera, ya estaba establecido que había un Redentor, un Cordero inmolado en el corazón del Padre. ¿Por quién? Por todos los que íbamos a nacer de mujer. ¿Por qué? Porque el Señor conocía en su anticipado conocimiento de que el hombre iba a fallar en el huerto del Edén. Entonces Él dio la solución, dio a su Hijo por nosotros. Elegido según la presciencia, no la presencia, sino la presciencia, la ciencia anticipada a los hechos. Según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Fíjate, nosotros podríamos decir, Dios nos escogió en Cristo para que creyendo en Él, ahora podamos obedecerlo y obedeciendo seamos santificados. Pedro lo pone al revés. Pedro empieza por el final, no por el principio. Dice, fíjate, el Padre nos eligió en su presencia para la santificación del Espíritu. Entonces, si vamos a ser santificados en el Espíritu, regenerados, hechos nueva creación y edificados a la estatura de Cristo, que es el modelo perfecto, necesitamos también el perdón de los pecados, la santificación, la liberación, la redención, etc. Entonces este versículo enseña todo el plan de redención, de regeneración y de transformación. ¿Por qué? Porque tenemos acá presciencia de Dios, una ciencia anticipada. La santificación del Espíritu en nosotros, para que ese estado pecaminoso salga de nosotros y ahora vemos lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo que se nos revela de arriba, que es la vida de Cristo, la vida de fe que vivía Jesús, la vivimos ahora nosotros, Gálatas 2:20. Padre, para santificación del Espíritu, entonces santificados por el Espíritu Santo, purificados por el Espíritu, ahora podemos obedecer a la verdad, porque nuestro viejo hombre está quebrantado, está crucificado, está anulado. Para santificación del Espíritu, para obedecer la palabra y ser rociados con la sangre, porque ese rociamiento por la sangre es consagración. ¿Se acuerdan que antes los utensilios del Antiguo Testamento, que habla la palabra del tabernáculo, se santificaba mediante el rocío de sangre de animales y se consagraban los utensilios a Dios, para el servicio a Dios? Ahora nosotros somos rociados con la sangre como instrumento de justicia. Somos rociados por la sangre para ser separados, santificados, para vivir solamente para el servicio a Dios en espíritu y en verdad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y como resultado, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esa gracia y paz no es solamente un estado espiritual, sino un shalom, una completa paz en todas las áreas, saciados en toda área, lleno de bienes, colmado de bendición, que es lo que la gente busca. Pero acá Pedro está diciendo que como resultado nos alcanzará. Vendrá a nosotros ese estado de abundancia, aún en lo económico, aún sanidad, aún libertad. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios con inteligencia, con ciencia y con todo recurso que requiera la obra que Dios te comisiona. Entonces aquí viene la exclamación de Pedro. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces hoy nosotros que ya fuimos redimidos, santificados, justificados, puestos en amistad con el Padre, tenemos el sello del Espíritu Santo, debemos vivir en esa esperanza que se alimenta por la Escritura, conociendo el pacto y puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de esta fe.
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y acá dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia eterna, una herencia que no tiene lugar, ningún ser extraño, solamente le pertenece a los hijos de la casa, del Padre. Le pertenece solamente a los que salieron de los lomos de Jesús, a aquellas que son parte de la novia. Para una herencia incorruptible, así como Cristo es incorruptible, su herencia también es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y fíjate, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo posterior. O sea, parte de la herencia es esa salvación. Parte de la herencia que nosotros no vamos a tocar aquí abajo es ese cuerpo incorruptible e inmortal que vamos a recibir como vestidura cuando el Señor nos desvista de este cuerpo. Entonces hay muchas cosas que tenemos por herencia que muchas veces ignoramos o pasamos por alto y no nos damos cuenta que en la redención está contemplado todo. No solamente la vida natural, sino la vida espiritual y eterna. Hay una obra de la cruz que opera en dos dimensiones. Una es para abajo del cielo y otra es para lo celestial, hermanos. Entonces, ¿se acuerdan el pentecostalismo antiguo que solamente miraba lo de arriba y nunca miraba lo de abajo? Y hay otras que solamente miran lo de abajo y se olvidan que somos de arriba. Todo extremo es malo. Pero acá la palabra contempla tanto lo natural como lo espiritual, tanto lo temporero como lo eterno. A Dios no se le escapa nada, Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Dios sabe que no nos tenemos que afanar, pero al mismo tiempo necesitamos estas cosas. Entonces Jesús dijo, no te afanes, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, que no producen, no hilan, no amontonan. Y el Padre los tiene alimentados y los tiene vestidos de una manera tremenda. ¿Cuánto más ustedes? Entonces, el Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje salvífico y es un mensaje de provisión. Todo fue provisto en Cristo. Jehová Jireh, Dios proveerá. Ese sacrificio mencionado ahí, donde Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo, el Señor quería asociar al ser humano con él en el mismo sentir que dijimos, unánimes, sintiendo lo mismo, que si Dios dio a su hijo, debemos compugirnos nosotros también y decir, no, yo te doy mi vida entonces, Señor. Porque si tú estuviste dispuesto a amarme hasta la muerte, yo también tengo que vivir ahora para ti. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran en lo que esperamos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba de hoy no cancela la promesa que se ha de manifestar mañana. La circunstancia adversa que vivimos hoy no invalida el pacto que Dios tiene compromiso de cumplir con nosotros mañana o hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe, y ahí está la perseverancia que Dios espera en nosotros. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Porque otro podía estar amargado, otro podía estar murmurando, otro podía estar desanimado, otro podía quedarse en su casa y decir, mira, yo bajo los brazos, ya no hay nada que hacer, pero nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestro ánimo, nuestro testimonio, la evidencia de que amamos a Dios más allá de lo que tengamos o no tengamos, como lo hizo Job, eso delante de Dios es honra pura, es gloria, y Dios va a recompensar eso. Y tus hijos, y tus nietos, y tus bisnietos van a ser gente productiva, van a ser gente de reino, gente de pacto, porque habrán visto el trato de Dios contigo y viendo cómo Él te fortaleció en fe, para que todos los días le des gloria a Dios. No es en vano, no es poco esto, es un testimonio de gloria. Voy terminando. Dice el apóstol Pedro, ¿a quién amáis? Verso 8. Primera de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿Cómo alguien puede amar a alguien que no lo ve? Bueno, porque lo tiene, porque lo siente, porque lo conoce con los ojos cerrados. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo
inefable y glorioso. Entonces, acá se cumple la palabra de que el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, nos revela al Hijo, nos da a conocer, nos recuerda y nos lleva a un compromiso en este pacto. Y fíjate, dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro en una de sus epístolas, creo que es Filipenses o Romanos, no me acuerdo ahora, dice el apóstol Pablo, que tenéis como fruto inmediato la santificación y como resultado de vuestra fe la vida eterna. Acá Pedro lo dice de esta manera, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, de esta herencia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que ahora nosotros disfrutamos. Y ellos se preguntaban y escudriñaban la Escritura, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano, en la presciencia del Espíritu, ellos profetizaban lo que iba a venir, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No solamente el sufrimiento, ¿viste? Porque la Iglesia Católica nos muestra siempre a Jesús sufriente, pero nunca nos muestra a Jesús vencedor, resucitado, glorioso, que está sentado a la diestra del Padre, donde un arco iris lo rodea y le da la luz, con los ojos brillantes, etcétera, etcétera. Siempre vemos a Cristo sufrido y nunca vemos a Cristo glorificado y vencedor. Pero acá dice que así como se anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias venideras también se anunciaron. Y el tema es que somos más creyentes de sufrimiento y desgracia que de buenas nuevas. Pero las buenas nuevas nos pertenecen a nosotros. A esto se les reveló, a estos profetas que indagaban, que escudriñaban, que oraban y ayunaban, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las cosas que están reservadas para todos los que le aman. Así que nuestras promesas son tan nuestras como nuestro Salvador, porque en Cristo el Señor nos da un galardón firme. En Cristo el Señor nos trae recompensa. En Cristo el Señor nos trae sustento para todas las áreas. No hay pobre en el camino de Dios. Hay gente de condición humilde, pero pobre en cuanto a miseria, eso no es legal en el reino. El reino no carece de nada, el reino tiene todas las cosas. Tú imagínate que si los reinos de este mundo, sus reyes presumen de riqueza, de gloria, de pompa, ¿cuánto más los agentes del reino, los embajadores del reino, tienen que tener la seguridad de que está todo suplido en Cristo? Que el Señor no retarda su promesa, que el Señor es el que suple, el que sacia, el que multiplica, el que bendice. Nosotros tenemos que ser fieles mayordomos en la casa del Padre como hijos, y el Señor se encargará de respaldarnos como Padre que es, porque tenemos un Dios fiel, que promete y cumple, que jura y hace, que dice y se produce, porque Él es sí y es amén, Él no es sí y no.